Primeramente con una definición que traumatismo cráneoencefálico será la alteración funcional y o estructural del encéfalo y del cráneo, producto de una energía ejercida directa o indirectamente sobre él. Entonces, como pueden ver, en todo caso, en la imagen, es raro encontrar literalmente un traumatismo encefalocraneano. O sea, que se golpee primero el encéfalo y después el cráneo, es raro, ¿no? Por lo cual, o sea, la traducción es real, sería cráneo encefálico, ¿no? No TEC, que es obviamente en inglés, ¿no? Entonces, un error que siempre cometemos al hablar en realidad sería TCE. Entonces, puede ser de cualquier índole, como pueden ver, objetos romos, objetos curvos, o nosotros mismos golpearnos contra un objeto fijo y que haya el golpe y contragolpe, ¿no? Entonces, el golpe y contragolpe se da por la cinemática del trauma y por la inercia, generalmente cuando se da el famoso latigazo, ¿no? Pero no olviden que los mismos golpes, que pueden ser secundarios, no a accidentes de tránsito, pueden también generar golpe y contragolpe en ciertas situaciones, y todo va a depender, lo que habíamos hablado el otro día, de que el cerebro como tal va atrofiándose a partir de los 30 años. Entonces, mientras más edad tenga el paciente, por lógica, siempre va a existir ese golpe y contragolpe, porque el cerebro te queda chiquito cada vez y un pequeño golpe hace que se golpee tu cerebro hacia todo lado. El famoso scalp que todos hemos tenido para poder suturar y demás, entonces viene a ser literalmente un acrónimo, una abreviación, si quieren, de todas las capas que se lesionan en lo que viene a ser la piel y el cuero cabelludo, ¿no? Desde la parte de la piel, tejido conectivo, la aponeurosis epicraneal, el tejido areolar y después el periósteo, ¿no? Entonces, a eso se referencia el famoso scalp, que como bien saben, entonces se puede dar en distintas locaciones, distintas formas y demás. Lo importante en los scalps siempre es, si les digo, ciérrenlo. Yo lo que hago es, para cerrarlo, no se puede cerrar plano por plano, pero la idea es que no te quede aquí un hueco, que a veces le ponen otros hasta vendajes y demás. Para no usar eso, como consejo, siempre ciérrenlo con puntos en U, o sea, puntos que tomen tejido de arriba y tejido de abajo y lo cierran. Entonces se va cerrando herméticamente todo hasta llegar al extremo y después lo cierran también la piel, ¿no? Entonces, a lo menos eso es lo que yo hago y va bien. Alguna vez, más bien, es sujeto a infecciones cuando no lo cierran bien. Entonces, en cuanto a la definición misma, se puede hacer resonancia, se puede hacer tomografías, y la resonancia como tal está separada o está tomada en cuenta, pero para generalmente lesiones de la sustancia blanca que no se pueden divisar a simple vista por una tomografía. Pero las más de las veces, a lo menos en trauma, lo que pedimos siempre es un TAC de cráneo simple con ventana ósea, cosa de que podamos ver el hueso en su totalidad y ver si no hay alguna fractura en esa bóveda craneana, ¿no? Y además nos sirve, como en este caso, si se fijan, toda esta zona, la verdadera forma que debería verse si no hubiera nada es como eso, ¿no? Una línea y nada más. Pero cuando se ve de esta manera, se denota de que hay un hematoma subgaleal, ¿no? El famoso chinchón que decimos, que hay golpe y contragolpe, ¿no? Y también aquí tiene contusiones múltiples frontales, que les he dicho que siempre alrededor de la parte hemorrágica hay una zona o un halo isquémico y un halo de edema. Y siempre, miren, hay una leve desviación de la línea media hacia el lado derecho y un edema generalizado, porque como son tantas lesiones, obviamente el edema ha sido más grande y notan, no hay surcos ni circunvoluciones. Entonces, vayan preparándose también para su examen de tomografías, que ya les he dicho. No soy imagenólogo ni tampoco este es un curso de imagen. No les voy a decir cuál es el diagnóstico así propiamente dicho, no, pero vayan viendo las lesiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, les voy a poner, digamos, esta imagen y les voy a decir, indique las 6 alteraciones. Obviamente puede haber 10 y yo solo les voy a pedir la mitad, ¿no? Aquí, ¿qué podrían poner? Que hay hematomas subgaleales biparietales, ¿no? Ya, una alteración. Hay desviación de la línea media hacia el lado derecho, segunda alteración. Hay múltiples contusiones frontales en la frontal derecho y frontal izquierdo, tercera alteración. Hay
un halo isquémico alrededor de las contusiones, cuarta alteración. Hay un halo de edema alrededor de la isquemia, quinta alteración. Y hay un edema generalizado, leve, moderado, sexta alteración. ¿Cómo me doy cuenta de la última? Surcos y circunvoluciones. ¿Notan? ¿No se ve? Así bonito debería verse, ¿no? Surcos y circunvoluciones. Si bien es una resonancia, pero así se tendría que ver igual la tomografía, ¿no? Entonces, al no verse y sabiendo que se debe ver de a partir de los 15 años y debería verse mejor todavía mientras más años tengas, significa que es edema. Bueno, la epidemiología, sabemos que da más en jóvenes por la imprudencia, por decirlo de una manera, y de igual manera está más descrito en lo que viene a ser los varones, ¿no? Por ese mismo hecho. Ahora, en los extremos de la vida se ha visto que verdaderamente son los que tal vez por distintas situaciones son los que más sufren caídas, más sufren golpes, más sufren traumatismos cráneoencefálicos propiamente dichos. Y de ellos, otra vez, los hombres son los que más están representados en esta patología, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta ese gran detalle. Ahora, ¿alguna vez les han debido preguntar, igual que a mí, o ustedes han debido tener la curiosidad, ¿un TEC te puede choquear? Y la respuesta a nuestra edad, adultos jóvenes, es que es raro, no podría, no debería, ¿no? Un TEC, a lo menos un TEC cerrado, que no haya ningún tipo de fractura en el hueso, no tendría por qué choquearte. Por la famosa doctrina de Monroe-Phillips, va a ir sangrando, sea un hematoma epidural o subdural, pero no va a ser más de 100, 200 ml que va a tener ahí adentro, ¿no? Sería muy raro que tenga 1 litro, 2 litros, 3 litros, pero sí en los extremos de la vida puede llegar a tener inclusive hasta 1 litro o más. ¿Por qué? Si se acuerdan en el neonato, las suturas todavía no están cerradas, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando nos hablan eso en neonatología. Y lo mismo sucede en el anciano. Si bien el hueso ya está consolidado, pero como el cerebro es tan chiquitito, entonces ahí adentro hay más espacio para un sangrado. Entonces en ellos sí podría haber algún grado de shock, tampoco es fácil que haber un grado de shock 4, ¿no? Entonces a esto siempre les me refiero. Miren, el cerebro está al límite con el cráneo en nosotros los adultos jóvenes, pero conforme pasan los años, miren, el viejito tiene un cerebro bien pequeñito. Entonces miren cuánto espacio le está quedando ahí. Es por eso que siempre cuando yo les enseño, justo ayer estaba dando un posgrado en geriatría y les decía a los geriatras, como les decía a los geriatras ayer, por ejemplo, no se van a arrepentir si el día de mañana viene un paciente añoso, ¿no? 70, mientras más años, peor todavía, ¿no? 80, 90 años y te dice, estaba caminando y me caí. Y eso me ha pasado hace 3 semanas y ahora recién estoy viniendo. Y tú dices, pero 3 semanas no ha pasado nada y se lo mandas a la casa, ni tomografía ni nada. Está viniendo porque dense cuenta, ahora aquí en este dibujo sí se ve, de que la meninge está aquí, ¿no? Entonces, para que esa meninge sufra depresión y que te duela, literalmente todo esto ha tenido que llenarse y salir una gotita más de sangre y recién la compresión te manda a tener dolor. Entonces, eso es lo que se tiene que dar cuenta. Miren que tenía una paciente, me acuerdo cuando era residente todavía, ella vivía casi en el suelo, porque ya no se podía parar muy bien de su cama, entonces pusieron su colchón en el suelo, según su hijo. Un día había estado durmiendo, se había girado un poquito y se había caído. Miren, de casi 30 centímetros, digámoslo así, ¿no? De 30 centímetros se ha caído. Y la abuelita vino por cefalea y poco a poco se fue apagando, ¿no? Entonces, el hijo no quería que le hagamos nada. Yo les pedí tomografía, le llevo, le saco la tomografía y hematoma subdural bilateral. Como les digo, en los ancianos, no se entretengan tanto con la clínica porque no la va a tener. Pero si te dice una caída más fuerte que esa que les acabo de decir,
es obvio que lo ideal es tomografía. Ahora, en un adulto joven, en cambio, sí hay que pedir nomás que tenga algunos de los criterios de Nueva Orleans o los criterios de Canadá, ¿se acuerdan? Que nos dicen para pedir tomografía, que están en FTLS. Entonces, pero en el anciano no va lo mismo. Este es el gran autor que les dije el otro día, ¿no? Les dije que había un autor inteligente que se apropió del ATLS, lo que es el Glasgow. Este es Gennarelli, se llama, o apellida en todo caso, ¿no? Entonces, él es el que arruinó el Glasgow, pues, en cierta forma, porque nunca le dio nada más que cambiarle un poquito el puntaje y nada más. Pero por lo demás le nombró TEC leve, TEC moderado, TEC grave, y así lo conocemos hoy en día, ¿no? Pero no sería lo ideal. Gracias a él tenemos este tenor de que el TEC como tal no debería llamarse así, porque se ha apropiado algo que no estaba creado para ello. Pero de qué ha servido, tampoco podemos decir que no sirve y demás, ¿no? Ha ayudado, no ha sido el ideal, pero ha ayudado bastante en la toma de decisiones, ha ayudado bastante, porque todo lo que tenemos escrito desde el 90 hasta estas alturas ha sido en base el mismo Atelesi ha sido en base al Glasgow, ¿no? Entonces, no puedo decir tampoco que ha sido lo peor que haya hecho, ¿no? Sí que no debería haberlo hecho, deberían haber modificado tal vez algunas situaciones, pero ha servido, ¿no? Por eso siempre les digo, y también les dije el otro día, hay algunos que les puso muy buena nota, que me entendieron y que pusieron el Glasgow y que pusieron el Ford. Entonces vayan acostumbrándose, les dije, y en este examen final que les voy a tomar, por ejemplo, les voy a poner todas las directrices para que puedan categorizar tanto por Ford como por Glasgow a sus pacientes. Estos son justamente los criterios que les decía para la tomografía. Estos son los criterios de Canadá. Miren que los criterios de Canadá y los de Nueva Orleans, que son ambos de Norteamérica, son similares. No les puedo decir que uno es mejor que el otro. Solo que el de Nueva Orleans es más, pide más requisitos, por decirlo así. Pero al final del día, yo me voy a quedar con una frase que también dicen los propios norteamericanos, que es ante tu juicio, o sea, tu sospecha clínica de ti, porque nadie después va a venir a decirte, ah, no, ¿qué criterios has tomado, no? Nadie va a venir a hacer eso, pero lo que sí van a hacer es decir, ¿por qué no le has pedido más antes tomografía? ¿Por qué no has sospechado antes? Ese es el reclamo que te va a hacer hasta la familia, ¿no? Entonces, como les digo, en adultos jóvenes, sí, podrías pedir alguno de estos requisitos, porque la norma, o si quieren, este score de Canadá o criterios de Canadá, te dice, al igual que el de Nueva Orleans, que por lo menos deberías tener 2 a 3 de los criterios y deciden si los cumple, pedir tomografía. Pero al final del día son ustedes solos. Entonces, si tú sospechas que el trauma ha sido mucho y que de verdad quieres sacarle, sí, y además vas a encontrar edema. Y eso es lo bueno. Cualquier golpe que tú tengas, que pacientes te lleguen con cualquier TEC leve, va a estar con edema. A ver, alguna vez saquen tomografía igual. Entonces yo les muestro a la familia y está, tiene edema. Y sí tiene edema, tampoco es que me estoy inventando, ¿no? Cualquier golpe que sufra un tejido blando, que es el cerebro un tejido blando, igual tendría que tener edema, se va a edematizar. Entonces, a que no lo sepan ver otros, eso ya no es mi culpa, ¿no? ¿Cuántas veces hasta la imagen no lo pone, no hay nada? Y el paciente le dices tú, no, no hay nada, váyase a su casa, se va a su casa, vuelve al cuarto día con una cefalea y con su abogado más porque tú les mandas a la casa. ¿Por qué ha pasado eso? Porque no le has dado tratamiento para la casa. ¿Qué deberías haberle dado? Si tiene oxígeno en la casa, si te dice que sí lo tiene, perfecto, dale oxígeno a 1 litrito todas las noches que duerma con eso. Y van a ver que va a desedematizar bonito ese cerebro y no te va a volver a doler nunca. Pero como sé que no tiene, entonces por lo menos decirle que duerma con 3, 4 almohadas, por lo menos casi una semana, unos 4, 5 días. eh, Esa posición semifolia le ayuda bastante. Y la oxigenoterapia. Lo que yo hago cuando llega un TEC leve moderado, que sé que se lo voy a mandar a su casa, porque no hay nada en la tomografía más que el edema, entonces le doy solución hipertónica, 2 dosis. Si es que tiene buena presión y quiere irse rápido, por lo menos esto es una monodosis de manitol. Y a eso le aumento oxígeno mientras está recibiendo su manitol o su solución hipertónica. Y en la casa, lo que les decía, posición semifolio y ahí terminó la historia. Entonces, no va a volver ese paciente y nunca me pasó que haya vuelto, que me haya vuelto a reclamar.
O sea, sí le he vuelto a ver en sus curaciones y todo aquello, ¿no? Pero nunca más ha venido por algún problema de edema cerebral. Versus de otros colegas que veo que le dicen, no, no hay nada en la tomografía, váyase, y vuelve el cuarto, quinto día enojado por su cefalea, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? La edad, Glasgow, signos de fractura de cráneo, sospecha de fractura de base de cráneo, mecanismos peligrosos, más de un episodio de vómitos. Aquí lo único que está mal es que el paciente que nos va a venir tequeado a las más de las veces está alcoholizado, entonces puede ser vómito por el alcohol, ¿no? Entonces aquí tendría que ser vómito neurológico, que es el explosivo, ¿no? Amnesia de más de 30 minutos antes del accidente. El de Nueva Orleans, les decía, tiene más detalles, ¿no? Dolor de cabeza persistente, vómitos, la edad le baja 5 años, otro era mayor a 65, este es mayor a 60, intoxicación por drogas o alcohol, amnesia anterógrada persistente, signos visibles de trauma por encima de la clavícula, convulsiones, coagulopatías, intoxicación por depresores, ancianos incapacitados, antecedentes neuroquirúrgicos cerebrales, pacientes con demencia, pacientes epilépticos. Este a mí me agrada más porque te da más, más que pensar, ¿no? Este punto, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba todavía en Punata trabajando, que un colega, otro cirujano muy mayorcito, atendió a todo un micro que se accidentó allá en Punata, en la antigua carretera, ustedes la que han conocido es la nueva, y me acuerdo porque el viejito, nadie le había visto, solo el chofer tenía sus 70 años, pero estaba muy bien para tener 70 años. Estaba ahí, pero desvariaba al hablar. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Siempre que hagan su visita médica, yo me hablo con el paciente. Estará el interno charlándomela, pero yo voy y yo le estoy hablando al paciente, a lo menos cuando se trata de tecno, de algo neurológico. Y fui y le pregunté, fui jugando, le estoy hablando otras cosas de su accidente, y él como que hacía pausas en el hablar y un poquito balbuceaba, no podía pronunciar algunas frases. Yo ya estaba sospechando de algo. Y a eso le veo que tenía un hematoma subgaleal parietal del lado derecho, si mal no recuerdo. No se había golpeado contra el volante. Entonces, bueno, le digo, háganle tomografía. Y me dice el paciente, no, el doctor de ayer, porque era más viejito que yo, aquí en Bolivia ustedes saben que se valora las canas más que otra cosa, me ha dicho que me voy a ir hoy día. Bueno, entonces que él firme, yo no voy a firmar tu alta. Si quieres alta mía, tienes que tener tomografía. Y no había en ese entonces en Punata tomografía, entonces tenían que venir hasta la ciudad, todo eso. Y bueno, el resultado era de que yo me entré a quirófano, él dijo no, el otro cirujano viene, se lo firma su alta, y me acuerdo todavía porque yo estoy entrando a quirófano y código azul, dije, ¿qué hizo? Hizo un paro. ¿Por qué? Porque había tenido un hematoma subdural gigante, porque eso ya me enteré después, porque había tenido seguro en el belga, se lo trajeron en ambulancia hasta el belga, hicieron la tomografía que yo pedía todo, y además porque yo le quería que le hagan tomografía por lo obvio, porque era anticoagulado, como era chagásico, tenía patología cardíaca y demás, le habían dado warfarina, y ni laboratorios le habían pedido, o sea, ese era el rayazo más grande, ¿no? Y más bien se enojan conmigo por haber dicho de que se le pida algo. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Estos criterios son muy buenos, son muy interesantes, te hacen pensar y pídanle, como dice ahí, o sea, cuando tiene alguna alteración de la coagulación, pídanle, pues un pequeño golpecito en él sí ha generado un gran cambio. Cuando tiene alguna alteración neurológica, demencia, es un paciente que convulsiona siempre, epiléptico, o tiene alguna otra alteración y demás neurológica, o tiene una craniectomía, o sea, es por lógica nomás pídanle. ¿Por qué? Porque algo puede haber pasado con eso anterior que ya tenía, sumado a esto, y tú solo lo estás subdiagnosticando. Peor es en los ancianitos. Imagínense un viejito de 90 años que ya no habla mucho, que literalmente apenas si se comunica con su familia y que a él quieras tú examinarle, y peor todavía si algunos de ustedes me dicen, pero ¿por qué no le ha tomado reflejos pupilares? ¿Cómo le vas a tomar reflejos pupilares a un anciano cuando sabes que los ancianos pueden tener dos cosas? O está con sus inicios de catarata, o ya está con sus cataratas por lo menos en la mitad del cristalino, que no se va a ver bien el reflejo pupilar, o lo otro, se va a ver su leucocoria, ¿no? O lo otro, que es que ya le han operado sus cataratas y por lógica se ve ahí su pequeña cicatriz, ¿no? En el limbo de la córnea,
y ya le han hecho su facomulsificación, ya le han cambiado su cristalino, entonces en ellos no se ve reflejo pupilar, pues, por lógica. Entonces, en los ancianos es otro mundo. En ellos tiene que ser más la parte cognitiva y que alguien que lo haya conocido un día antes, una semana antes, que te diga, ah, no, pues él sí estaba bien, razonaba, hablaba y todo, y ahora no lo hace, entonces obviamente. Pero y si fuera un viejito que tenía demencia senil, es más complicado. Entonces, en ese caso, yo de entrada digo, ¿no? No, nadie lo conoce, nadie sabe cómo es, nadie sabe cómo era, entonces, por lógica, tac, y además que sé que es viejito y si en mí me está molestando, me ha hecho doler, digamos, qué sé yo, o me ha lesionado ¿qué se llama? Un latigazo cervical, en él será peor el latigazo cervical, en él sí va a ser golpe contra golpe y va a sangrar. Entonces, en el anciano es otra cosa, pedirle cosas. Ahora, vamos a hablar, les dije, del TEC grave. Bueno, si bien no me agrada el Glasgow, pero tengo que usarlos. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo diría que esté grave? Porque hasta el día de hoy nunca ha cambiado que para poder decir leve, moderado, grave es basado en el puntaje del Glasgow, ¿no? Entonces, algo que les puedo decir, pero que es interesante, que está en los libros de neurocirugía, no en los de nosotros de pregrado, es el hecho de que si te llega un TEC con Glasgow de moderado, o sea, con un 9, 10, 11, o te llega un TEC leve con un Glasgow de leve, que sería un 14, 15, pero cuando le haces la tomografía, evidencias, hematomas, contusiones, edema, borramiento de cisternas y demás, se le aumenta un grado, no un punto, se le aumenta un grado entero. Estoy con TEC leve, pero tengo una lesión estructural en el cerebro, le pones literalmente TEC moderado. Estoy con TEC moderado y me ves un hematoma epidural, contusiones, estoy con TEC grave. Eso dicen las normas de los neurocirujanos. Entonces se le aumenta un grado directo. Es la principal causa de muerte en pacientes menores de 40 años. Ahora, si ustedes me dicen, ¿y por qué se muere si no sangra ahí adentro? Por la compresión. Y al comprimir genera una compresión del tronco encefálico y el SARA, que hemos avanzado ya, se lesiona y no hay conexión entre el SARA y lo que es la corteza. Entonces, toda su defensa contra el medio externo no lo tiene. Generalmente los tequeados, al igual que el ácido isquémico, se van a morir de complicaciones de ello. Entonces, por ejemplo, que esté, digamos, muy recostado, no le has puesto ni siquiera a Fowler o semifowler porque está con su collarín y demás. Entonces, eso es un grave altercado contra el paciente. Muchos se olvidan de que el paciente no tiene que estar todo el día ahí. Le ponen en una tabla espinal, como alguna vez les dije, y no sé por qué le dejan más de 4 horas ahí botado y según todos está bien. No, pues a 180 grados cualquiera va a vomitar, hasta ustedes. Entonces, vomita, se broncoaspira y como no tiene su sistema de defensa porque no está funcionando bien su SARA y su corteza, por lógica nomás se va a broncoaspirar. Entonces se mueren, pero de complicaciones y en las más de las veces complicaciones prevenibles por nosotros. O también se mueren porque no les da tratamiento ese edema cerebral, ¿no? Entonces la mortalidad, miren, es alta, es 30% en centros especializados. Ahora yo les puedo decir, en los que yo manejo, no por sobrado o ególatra, pero no, nunca he llegado a una mortalidad de más del 0,01% en trauma, lo menos en TEC, mucho menos debe ser. Yo llego al tequeado, apenas me dicen TEC, o me dicen accidente de tránsito, yo le digo, licenciada, vaya preparándose solución hipertonía. Ni siquiera le aviso al paciente. ¿Por qué? Porque sé que ha hecho, peor si me dicen 40, 50, 60 años, ¿no? Ya le estoy diciendo inclusive a él, le estoy pidiendo manitol. Sé que no debería, ¿no? Porque muchos de ustedes ya me han entendido que no le voy a dar compresiones bajas, pero sí ya pido, porque sé que no hay en ningún hospital, entonces que vaya a comprar la familia. ¿Por qué? Porque yo también voy a iniciarle. Si veo que lo que más le está quejando es el TEC, entonces, y tal vez lo voy a referir porque no tengo neurocirujano, qué sé yo, se lo van a llevar a la privada, cualquier cosa que pase, pero lo voy a llevar, le voy a mandar en condiciones. Le paso una dosis de solución hipertónica, en ese interín están haciendo la tomografía, en ese interín ya he hecho comprar hasta noradrenalina, por vía periférica le estoy pasando a 0,1 gamas, recuerdan que tengo hasta 0,2 para pasarle, entonces le estoy subiendo la presión
he atendido casi todo lo que tenía y al mismo tiempo ya les dan también un toque de manitol, sus 300 o 150 dependiendo de la edad. Con eso, ese cerebro está totalmente casi desedematizado. Si había un sangrando, ya no ha sangrado más, no porque he cohibido la hemorragia, sino porque ya estoy impidiendo que salga hacia el intersticio más plasma, porque lo estoy reteniendo, si se dan cuenta, en los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, a eso tienen que apuntar ustedes. Cuando es trauma, TEC, literalmente, lo primero es solución hipertónica. Muchos me estarán diciendo, ¿por qué no le va a poner, eh, además tiene amputación de su miembro? Sí, por un lado le canaliza en dos vías. Por un lado le pones su solución hipertónica y por el otro le pones también su carga. Ataquen a los dos. No olviden de que por shock neurogénico y sumado al hipovolémico, chao paciente, pues va a entrar en paro y juran que lo van a sacar. Entonces, ¿qué les he enseñado en este tiempo? Ataquen a las causas del que va a ser el probable paro, pero háganlo rápido. ¿Por qué? Porque va a ser peor cuando entren en paro, así como su examen que les tomé, ¿no? Del primer módulo. Han visto que es peor ya cuando se hacen paro. Se te nubla todo, tú estás pensando en mil cosas y al final no puedes hacer ninguna. Lo mejor que te puede pasar es, en ese momento, haz todo. Prioriza. Hasta, mira, ya le puedo poner hasta noradrenalina, todo lo que ustedes quieran, porque está vivo, porque mueve todavía su sangre. Justo ayer estaba leyendo un artículo que publicaron al respecto de la noradrenalina que decía justamente en la frase final del autor, decía de que se debe dar noradrenalina antes de que te haga paro, previniendo el paro. Yo decía, qué interesante, este cuate dice lo mismo que yo siempre enseño. Y mire, ¿a cuántos años he esperado que salga un artículo así? Porque también como buenos boliviano, sé que ustedes le creen más al extranjero, y es la verdad, pues, yo cuando tenía ciudad y ustedes hacían lo mismo, pero hay ya los artículos, la lógica está que ustedes hagan eso, denle aminas, le doy carga, le doy coloide y ya está mis aminas igual goteando. ¿Por qué? Porque ya le estoy dando volumen para que mueva y le estoy dando noradrenalina para que ayude a moverlo, porque el error clásico también estaría mal que yo les diga, denle amina de entrada, pero no tiene volumen, pues. Estoy viendo que ha sangrado en todo lado, se ha golpeado y demás. ¿Qué volumen va a mover? Vas a hacer esforzar tanto ese corazón que hasta el paro mismo tú lo vas a causar. ¿Por qué? Porque es muy mayorcito y tal vez tiene falla cardíaca que no te has dado cuenta y puede irte a la inversa, ¿no? Entonces, tomen en cuenta todos esos detalles. Yo hago eso y me va bien. Inclusive la primera solución que le estoy pasando en una carga, no muy rápida, les digo, para 30 minutos, digamos, a la licenciada, los 1000. Entonces, si yo veo que no está muy choqueado, está con un shock grado 1, grado 2, a la par, en vez de pasarle una carga de solito Ringer lactato, le paso con agregados, le paso Maric, le paso con dos complejos, una vitamina C, está entrando para media hora, para una hora si es muy anciano. Entonces, ya me estoy ayudando a mí mismo que el proceso inflamatorio vaya disminuyendo, porque sé que también eso va a girarme en contra. Mucho más si es anciano, acuérdense que hay muchos términos. Bueno, este no es un diplomado de geriatría, pero acuérdense de la inmunosenescencia, también acuérdense de la senescencia celular. Entonces, hay muchas cosas que hablar en el anciano. Entonces, en ellos, si al principio no actúas, es peor. ¿Se acuerdan esa curva que les mostraba del oxígeno? De en ellos es peor. En ellos no existe eso de póngalo en condiciones y mañana lo opero. Se va a morir mañana peor todavía. Entonces, es darle tratamiento ahora y hacerle todo lo que se necesite ahora. Y miren que es tanto así los ancianos, de que, por ejemplo, alguna vez he tenido hemotórax, ya masivos podría decir, ¿no? Con 1500 clavados que ha salido al pleurovac o al sello de agua, pero yo con Nora les he tratado y con eso los he sacado. ¿Por qué? Juran que me va a aguantar el viejito que yo le abra el tórax, ¿no? No me va a aguantar. Me acuerdo que una vez llegó uno de 80 años cuando estaba en el Vietnam, en la pandemia, accidente de tránsito, peor todavía alcoholizado, todo el viejito, en la pandemia, y le hice eso. Le pasé poquito volumen, como les he enseñado, su coloide, y ya le estaba iniciando noradrenalina. El cirujano tórax, ¿dónde habrá estado? Pues eran 3 de la mañana, ¿no? Y yo podía abrirlo. Ya me estaba animando a abrirlo, porque dije, sé operar tórax, yo no me corro, soy cirujano de trauma.
pero estaba para abrirlo y dije, no, este no me va a aguantar. Y el anestesiólogo más viene, baja y dice, sí, Gonzalo no te va a aguantar porque por esto, por esto, por esto, por esto, tenía su sifosis, tenía mala dentadura, tenía todo lo que no queremos que tenga el paciente y tenía 80 años, con eso más, ¿quién le va a querer meter a quirófano? Era un riesgo. Me dice, si quieres lo metemos, pero no va a salir. Con eso más, ya, pues, ¿qué voy a hacer? Le inicié noradrenalina. A gamaje alto le puse vía central y le inicié a 0,3 gamas, fui subiendo y por lógica, por la vasoconstricción periférica que genera, logré cerrar momentáneamente esas intercostales que estaban sangrando. Y aunque no crean, con eso nomás lo he manejado 3 días y alta. Entonces, al final del día, hay cosas que no dicen tampoco los libros, pero es fisiopatología pura y farmacología, ¿no? Terapéutica que ustedes aprendan y van a ver que van a poder sacar cualquier paciente que les llegue. No va a haber forma de que ustedes no tengan una respuesta. La capacidad de respuesta se supone que ya les he enseñado a que la tengan, ¿no? Entonces la cabeza es golpeada por un objeto, pero también repercutirá esto. Miren, aquí también repercute en la médula. Cualquiera creería que no es golpe contra golpe y solo van a ir a dar tratamiento también a ello. Tienen que darle por eso corticoides. Recuerdo que el 93, 94 sale un artículo para mí absurdo que decía, no se da corticoides al TEC y me lo han dicho toda mi vida y ustedes han de escuchar lo de los neuros. ¿Cómo rezo? Te dicen, pues por poco te pegan cuando ven que tú les estás dando corticoides. Yo les doy corticoides, porque lo que ellos olvidan es que es raro tener un TEC solo. Esa es la verdad, ¿no? Que tu paciente me diga que está tequeado, pero solito tequeado es rarísimo. Nunca he visto un TEC así solo. Bueno, debió haber un par, ¿no? Pero sí, solito, solito TEC, es raro. Lo que ustedes van a ver en las emergencias siempre va a ser TEC más trauma raquimedular. Y si han leído el libro, porque les dije, por esta parte lo voy a sacar de la TLS, lean, a ver, TEC y trauma raquimedular que vamos a llevar el jueves de la TLS y van a darse cuenta que el mismo TLS te dice, en el tema de trauma raquimedular, te dice, con porcentajes y todo bonito, te dice que todo TEC va a tener trauma raquimedular un alto porcentaje. Todo trauma raquimedular va a tener TEC en un alto porcentaje. Es lógica. Ahora dense cuenta que ese movimiento tan fuerte que hacen el latigazo cervical y peor si hace un latigazo lumbar más, va a traccionar con tanta fuerza esa médula que está aquí, que hasta lo puede desgarrar, destrozar, lesionar, lo va a edematizar. Ahí está la palabra clave. Lo ha edematizado. A veces esos pacientes con TEC no se van a morir de shock hipovolémico, por eso les preguntaba eso al inicio. Se choquea, pues tú le buscas si no hay sangre en ecofaz, todo lo que tú quieras, no hay pérdida sanguínea, más que alguna que otra lesioncita de la piel y que le has suturado y tú dices, pero ¿dónde ha perdido este volumen? ¿Por qué sigue choqueado? Por lógica, pues, ha hecho shock neurogénico, porque miren cuánto se ha traccionado la médula al hacer ese golpe contra golpe, ¿no? Entonces, al haberse traccionado tanto, va a empezar a dematizarse y ese edema no se va a quedar en esta zona, se va a quedar hasta arriba. Entonces también el tronco encefálico va a sufrir. Y tú no le estás dando corticoides porque el libro dice que no le des. Entonces vean cuán errado está hasta el libro a veces. ¿Por qué dice eso? Yo mismo lo he leído en la tele, se dice, en TEC no se debe dar corticoides. Claro, yo también lo sé, pero ¿qué paciente te viene puro? Ninguno. Entonces yo les doy a los tequeados les doy dexametasona, porque sé, apenas está entrando, ya le digo solución hipertónica e inclusive ya le digo, sé que no tienen metilprednisolona, lo sé. ¿Qué es lo que hago? Dexametasona, la licenciada está realizándote, porque ahorita lo vamos a poner. Ya está buscando, ya está rompiendo las ampollas, ¿no? Mientras estoy revisando, ya voy dando indicación. Entonces, eso es un líder. Ni me he parado de mi asiento, ya le he dado 3, 4 indicaciones a la licenciada que ya está preparando y con mi equipo de respuesta, con mis internos, con el médico general, me estoy parando y estamos yendo a revisarle y empiezo el juego, ¿no? Empiezo a dar órdenes, 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 órdenes y al paciente mejor que ellos va a estar. Y después le digo a la familia, mira, en este horario no hay neurocirujanos acá, si quieres te lo llevas, si quieres se queda. De todas maneras, él ya está estable. Va a estar así por lo menos unas 8 a 10 horas estabilizado y con la tomografía en mano podemos ver si es que necesita verdaderamente una cirugía de emergencia o no. Saco la tomografía y me muestra que ya está el edema
se nota que ha disminuido, se nota que hay pequeños sangrados. Entonces les digo, sí, perfecto, me va a aguantar hasta mañana. Si ustedes quieren, el neurocirujano va a llegar más tarde, él va a poder decirte si lo va a operar o no lo va a operar, pero por esto y con el manejo que le estoy dando, lo más seguro es que diga que no, que pase a salas generales y con eso va a estar tranquilo. Ya le he dado tratamiento inicial, que es lo que se debe de hacer. Obviamente también les va a llegar traumatismo craneoencefálico, como en este caso por proyectil de arma de fuego y demás, que obviamente son más graves, ¿no? Sus lesiones, miren, las esquirlas de hueso y de metal, ¿no? De la misma bala del proyectil de arma de fuego, que han llegado a salir, miren, por eso aquí está su saliente. En algún otro corte se debe de ver aquí la fractura y todo, porque aquí no se ve, pero está viendo si esta bolita blanca, ¿no? Que puede ser metal o puede ser el mismo hueso. Y aquí se está viendo igual el hematoma subgalear por donde ha entrado, se ha hematizado ese cuero cabelludo y también por donde ha salido. Entonces, aquí, ¿qué será importante? La misma cosa. Solución hipertónica, manitol, obviamente le van a dar antibióticos y demás. Y en este caso también ha sido tranexámico, ¿no? ¿Por qué? Porque está sangrando. Y miran, la lesión ha tomado hasta los ventrículos, ¿notan? Hay hemorragia intraventricular. Pero y el edema. Entonces le haces un flaco favor al neurocirujano también, que va a tardar en llegar pues en su casa, ¿no? Tarda por lo menos media hora, una hora a veces o más en tratar de conseguir llegar, ¿no? Imagínense que estás en paro, bloqueo, esto peor va a ser. Y que tú no le des nada, eso es el peor, lo peor que yo me enojo cuando veo que el médico no le está dando nada, esperando a que el especialista, el más viejo de todos, venga y le diga qué hacer. No, ustedes tienen que empezar a actuar. Miren, esta tomografía está con un edema generalizado. Tú lo dejas un par de minutos sin tratamiento, isquémico total, ¿qué le va a hacer el neurocirujano? Va a venir a firmar el certificado de defunción, también se va a enojar, te va a reñir, ¿por qué? Porque no le has hecho nada al paciente. Yo mismo me enojaría y no soy neurocirujano, ¿no? Miren, cuán edematizado, no hay ningún surco ni circunvolución. ¿Notan algún surco? No hay ni uno. Todo el cerebro está edematizado. Y si se han dado cuenta, inclusive miren, la isquemia está más en esta pared occipital del lado derecho y en el lado también frontal del lado derecho. Denle una tomografía o saquen una tomografía más en una hora, sin tratamiento, toditos así isquemiado. ¿Ya para qué le va a operar? Yo mismo le daría la razón al neuro. ¿Para qué le vas a hacer una craneectomía? No, ya no sirve ese cerebro, ya está muerto. Ah, pero si ustedes le hubieran querido ayudar en algo, le hubieran dado solución hipertónica, le hubieran dado Nora para mejorar la presión si es que estaba choqueado y empezar a darle manitol. Y se pueden dar los dos. Si la presión es buena, denle los dos. Yo en este tipo de pacientes, cuando son así críticos, neurocríticos, esperando, ¿no? Para darle más chance en la cirugía mismo al neuro, le doy manitol y le doy solución hipertónica. Se puede dar los dos. Obviamente ya se lo he preparado bien, ¿no? Ya hasta se lo he cebado sangre por sin estar en el trans, ya le he pasado su ácido tranexámico, le he pasado sus dos de antibiótico, le he pasado su protector gástrico, le he pasado su antiemético, todo le he pasado, todo mejor que él mismo he preparado al paciente. Ya está listo. Llega, ve la tomografía adentro, ya se lo está subiendo aquí. Eso es lo que hay que hacer en una emergencia, ¿no? O sea, no seremos del área, yo tampoco soy neurocirujano, pero soy cirujano de trauma, pero no lo voy a ir a operar porque sé que hay neurocirujanos, ¿no? Ahora, si estuviéramos en la guerra, sí, yo también opero esto, pero en ese momento lo que necesita él es un apoyo, que yo se lo prepare al paciente, y eso es manejo preoperatorio. Ahora, la fisiopatología misma del TEC, hay que entenderlo literalmente desde la parte más grave, más grande si quieren, hasta la parte más pequeñita. Es obvio que va a haber una injuria, un golpe, un TEC. Es obvio que va a haber inflamación, pero también es obvio que dentro de las células neuronales va a haber formación de radicales libres, falla de energía porque del ciclo de Krebs va a llegar al ciclo de Cori, va a haber excitotoxicidad por lo que se está soltando al medio, peor todavía que alguien que no sabe bien y le pone oxígeno, y ese oxígeno más bien va a ir en contra porque le está poniendo muy alto el oxígeno, entonces todo lo que le hagan va a ser un feedback positivo y va a ir a aumentar mayor o en más grande medida, si quieren, a lo que viene a ser la presión intracraniana. Miren que justo debe ser ayer.
ayer, o no me acuerdo si era ayer o anteayer, una colega que igual formamos en este diplomado, debe ser de la sexta, séptima versión, me llama solo para comentarme algo interesante que le ha pasado, que en una emergencia X, no sé dónde, eh, el médico de guardia le estaba poniendo a un neumotórax simple, le había puesto oxígeno a 12 litros por mascarilla, y ese rato el paciente casi entra en paro, hasta que ella se dio cuenta y va y le pone una aguja, toracocentesis y bocador, lo que han aprendido en este curso. ¿Qué es lo que ha hecho la colega, la doctora, la de guardia, al ponerle oxígeno? ¿Cómo le va a poner oxígeno a alguien que sabes que está escapando ese oxígeno, ese aire está escapando por su pulmón? ¿Se dan cuenta los errores y horrores que a veces se cometen? Entonces, la idea es que ustedes siempre piensen las dos veces y digan, no, este paciente sí necesita oxígeno, pero no tanto, es una presión muy alta, lo voy a grabar. En este caso es lo mismo, no necesito tanto oxígeno, es trauma, tengo que llegar a mi tope 71, no lo necesito al 100%. Muchos lo van a intubar y le van a dejar a 15 litros y se les va a descompensar por esta formación de radicales libres, neuroexcitotoxicidad, como dice aquí, neurotoxicidad, ¿no? Entonces, más bien van a matar al resto del cerebro. Entonces la lógica pasa de que hay que entender lo que siempre les digo, ciclo de Krebs, ciclo de Cori, ya no va a haber ATP, no va a haber cómo manejar el sodio y el potasio, el mismo calcio, ya no hay forma, porque no tienes energía. Entonces se va a empezar a formar radicales libres, que va a empezar a destruir tu cerebro desde adentro de las células. Y la idea es esta, esto siempre yo les digo cuando doy este tema. Todo paciente ya te ha llegado con lesión primaria. La lesión primaria es el TEC. Ahora, ¿cuál es la lógica? Yo no les voy a decir a ustedes, velen por la prevención de la lesión primaria. Eso no es ni tarea mía ni de ustedes, porque no este no es un posgrado de salud pública, ¿no? Ah, pero también yo dicto la maestría de salud pública, y cuando dicto maestría en salud pública, yo les digo, nuestra tarea en salud pública es prevenir la lesión primaria. Ah, vean que es muy diferente, ¿no? El ámbito es diferente. Cuando yo trabajo como salubrista, porque también soy salubrista, voy y doy pues, charlas a los mismos médicos, les digo, tienen que salir a los colegios, a hablar a la familia, a concientizar a la gente de que no debe manejar en estado de TIC. Ah, eso es prevención primaria. Y voy a prevenir la lesión primaria, voy a prevenir el TEC. Pero en el caso de nosotros que estamos hablando ya en un posgrado de emergencias, hay que prevenir la lesión secundaria. Que la lesión secundaria se va a dar si tú no le haces nada. Clásico error de médico cuando llega el paciente tequeado, politraumatizado, y yo digo, póngale un fisiológico, antibióticos, protector gástrico y un analgésico y esperaremos que llegue el neuro. Y estamos ahí sentados esperando que llegue. Y a veces pasa 2, 3 horas y ya, ese rato nos paramos como querer ayudar en todo y no, el neuro te va a decir, no, este ya tiene muerte cerebral, ¿qué le voy a decir? ¿Y por qué ha pasado todo? Porque tú no has prevenido la lesión secundaria, que ese es nuestro trabajo de nosotros los que trabajamos en la emergencia. Entonces, es una sumatoria que al final llega a aumentar la hipertensión intracraneal y se va a morir por lógica, ¿no? Entonces, esta lesión primaria es debida al impacto, en el caso del TEC, ¿no? La fractura, la contusión, hemorragias, hematomas y demás. A ver, esta tomografía, entonces lo vamos a tratar de describir para también para su examen, ¿no? Bien rápido. Lo vamos a hacer de afuera hacia adentro, que es lo que yo siempre hago. Desde acá, perdón, diríamos, primer punto. Yo veo aquí un hematoma subgaleal frontoparietal del lado izquierdo. Primera cosa que veo. Segunda cosa que veo una fractura del tabloide interno y externo de la región parietal del hemisferio, o si quieren, del lado parietal izquierdo. Tercera cosa que veo, neumoencéfalo, ¿ven? Bolitas de aire. Neumoencéfalo, neumoencéfalo, neumoencéfalo. Neumoencéfalo, que está en múltiples lugares o locaciones de la bóveda craneana. Tres cosas. Cuarta cosa, si quieren, hematoma subdural. ¿Notan? Aquí está el hematoma subdural. Y aquí también. Este es agudo y este es subagudo. Quinta cosa que veo, contusiones frontales. ¿Notan? Sexta cosa que veo, desviación de la línea media hacia el lado derecho.
Séptima cosa que veo, un halo de isquemia alrededor de los sangrados. Octava cosa que veo, si quieren pueden decirme edema alrededor de la isquemia o edema generalizado, porque notan, aquí hay algunos surcos, pero en el resto está liso. Hay un edema generalizado. Miren que hay 8 cosas que él se dictado. Hay más, si quieren saberlo ahorita, si lo haríamos bien desglosado, hay como 15. Pero obviamente esas 15 yo igualito en el examen les voy a decir, yo veo 10, pero quiero que ustedes me pongan 6 o 5, porque la idea es que ustedes vayan practicando, la práctica es el maestro. No son imagenólogos, les repito, no es un posgrado de imagenología, pero no pueden no saber interpretar o leer las cosas grandes que está dándote la tomografía, para inclusive hasta poder darle tratamiento. Si se te está olvidando y no le estoy poniendo solución hipertónica, pero con esta tomografía es obvio que le voy a poner solución hipertónica, tengo un edema generalizado. Ahora es obvio que le voy a poner también manitol y para poderle manitol voy a tener que subir esa presión. ¿Por qué? Porque se está denotando que hay sangrados, hay contusiones que van a llevar a isquemia las más de las veces. Ahora es obvio que para subir la presión no le voy a poner pues, volumen. Estoy viendo que hay vasitos que están sangrando aquí adentro. Si solo le pongo volumen, cristaloides, voy a volver a abrir porque hay varios vasitos que solitos ya se han cerrado, ¿no? Eso es lo lógico de mi cuerpo, que el vasitos chiquititos ya se han cerrado. Si solo le das volumen, le das cristaloides, lo van a terminar de volver a abrir y va a volver a sangrar. Ahí está lo que siempre les digo, la famosa hipotensión permisiva, ¿se acuerdan? Entonces, pero sí que puedo hacer para ponerle manitol, darle cargas pequeñas de cristaloides y a iniciar el coloide, que también me ayudaría si se dan cuenta, porque igual voy a aumentar la osmolaridad intravascular y a la par, obviamente, ya puedo iniciarle inclusive la nora, pero a dosis bajita. O sea, no, nadie te dice que es crítico ese rato y lo voy a iniciar a 0,3, 0,1. No puedo iniciarle, generalmente yo le inicio bien bajito, 0,01 gamas, como un precrítico. Entonces ya está, y voy a ver, la presión ya está 110, 70, 120, 80, perfecto, manitol. ¿Se acuerdan? El punto de corte es 110, 70. Entonces, eso es a lo que ustedes tienen que apuntar. Pues no le tengan miedo a un paciente neurocrítico que sí, a veces ustedes les ha puesto de internos igual que cualquiera. Todos hemos tenido miedo y decíamos, ¿cómo que capo el médico estaba tratando? Pero igual se le moría. Entonces, porque no daba el tratamiento adecuado. O lo ibas a visitar al paciente después de su cirugía y estaba tetrapléjico. Y yo siempre decía, pues, ¿para qué le ha operado si se va a quedar tetrapléjico? ¿Cuál es la importancia? La familia nomás ha sufrido más porque le han dicho, espérele al neurocirujano, le va a operar y va a estar vivo y va a caminar y va a saltar y bailar. No, la complicación grave ha sido de nosotros en la emergencia, porque como no le hemos dado un buen manejo preoperatorio, ¿qué esperábamos que haga el neuro? Que era mágico sus manos y que le saque. No, tampoco es así, porque lo único que va a hacer el neuro en esta tomografía, ¿qué haría? Por el edema tan grave, yo le quitaría solo este pedazo, o puedo aumentar y quitarle un pedazo más hasta aquí, y ya aspiro los sangrados, cohibo un poquito las hemorragias y ya. Alguno me vendrá y me dirá, le voy a hacer cranectomía bilateral, bueno, pero no le va a hacer más que eso. Y ahí terminó su actuar. Tampoco es que el neurocirujano le va a hacer más cosas, ¿no? Lo va a pasar a salas y terminó también de él su actuar. Entonces, ¿de quién dependía que no tenga la lesión secundaria? De nosotros. Porque a veces el mismo neuro, el mismo especialista, cansado y todo, 3, 4 de la mañana le está haciendo venir, le opera y se va, ¿no? Pero ¿y quién de nosotros ha ido a darle el tratamiento para la lesión secundaria que la sigue teniendo? Porque no le estamos dando tratamiento para obviamente sus hidrogeniones por células muertas, para ese potasio por células muertas, le has transfundido, perfecto, le has pasado citrato, se lo ha consumido el calcio, y ese potasio que has liberado en cualquier momento te va a dar paro cardíaco, y tú dices, no, se debe morir porque le ha operado mal. No lo operó mal. Ah, pero que tú tampoco le has dado el tratamiento desde el inicio adecuado para ese hipercalemia que iba a tener. ¿Por qué no les pasó gluconato de calcio desde el inicio? ¿Y qué les he enseñado yo desde el módulo uno? Es todo paciente crítico que te llega a la guardia, en mi caso, yo le paso gluconato de calcio. Mientras más crítico, no importa el diagnóstico que me digan, yo le paso una o dos o tres o cuatro ampollas, ¿se acuerdan? Porque el gluconato de calcio solo se absorbe el 30% del calcio.
Ah, si tuviera cloruro de calcio le pasaría una ampollita, porque se absorbe casi el 100%, ¿no? Entonces, vean la importancia de ustedes que tienen que pensar rápido e ir pensando qué también va a ser el neuro, porque también somos personal de salud, sabemos lo que va a hacer él. Por más de que yo no soy neurocirujano, sé lo que va a venir a hacer y sé lo que tengo que darle yo previo a lo que él le va a hacer para que verdaderamente lo saque, ¿no? Y la lesión secundaria, les decía, es el edema, es la hipoxia, es la hemorragia subsecuente al tratamiento que le va a hacer el neurocirujano. Entonces, tengo que disminuir ese edema, ya está edematizado. Y si yo no le hago nada, por la cirugía misma, porque es una injuria, le está tocando al cerebro, va a edematizarse más. La hipoxia cerebral que ya tenía es por lógica que va a entrar en más hipoxia porque se va a edematizar más. Y si ha sangrado y no lo he parado, es obvio que solo al abrir va a sangrar más. Entonces, ¿quién le está poniendo en más riesgo? Nosotros en la emergencia por no haberle dado tratamiento ante esa lesión secundaria que todavía no la tiene, pero que ya le está iniciando para tener. Entonces, las lesiones primarias no las prevenimos nosotros. Ya son las fracturas, contusiones, laceraciones, hematomas de todo tipo y el famoso daño axonal difuso. Entonces, la lesión primaria o biomecánica no la podemos prevenir. La secundaria es la que nosotros tenemos que prevenir. Lesiones secundarias, intracraneales, aumento de la presión intracraneal, reducción del flujo sanguíneo, reducción de la presión de perfusión, lesión por reperfusión, lesión de masa, convulsiones, edema cerebral, isquemia. Extracraneales, hipotensión arterial, shock, hipoventilación, hipoxemia, hipertermia, hipotermia, hiponatremia, hipoglicemia, hiperglicemia, sepsis, disfunción multiorgánica. Entonces, miren cuánta cosa tengo que yo sabérmelo como médico de emergencias, porque tengo que prevenir todo esto. No les digo que ya lo tienen, o puede estar ya iniciando muchos de ellos, pero tengo que prevenirlo. Entonces, todo comienza desde el manejo de los hechos, y en Bolivia obviamente es el peor manejo, ¿no? Nadie maneja bien, policías ni que hablar, bomberos ni que hablar, SAR ni modo. Entonces no es un buen manejo el que se realiza. Lo máximo que te van a poner un collarín y si acaso le pondrán pues, un vendaje, nada más. Entonces, eso es a lo que estamos atenidos aquí en Bolivia. El manejo prehospitalario no es el adecuado. Y como no es el adecuado, cuando nos llega, son tiempo perdido para el paciente. No sé si han visto en algunas series televisivas esta buena, que es para mí esta última que ha salido, la de Pitts, que es muy buena, la de ERC, de emergencias, que les decía alguna vez, son muy buenos. Entonces, ellos te demuestran eso. El paramédico allá está también formado y a veces le acompaña siempre un médico, un residente, entonces están bien formados, bien capacitados, cosa de que a veces hasta el especialista va, si se han fijado, ¿no? Hay un accidente grave de tránsito, entonces va el especialista a traer, a recoger a su paciente, pero también el paramédico sabe intubar, sabe tomar decisiones. Entonces, ¿cuánto hubiera cambiado si le hubieran puesto por lo menos una mascarilla con reservorio? Porque va a vomitar en el camino un ondansetron o una metoclopramida. ¿Se dan cuenta? No solo es poner el collarín y me lo traen y me lo botan y ya. No. Entonces, todo cambia desde el momento de el choque y qué le has hecho en el choque. Y de acuerdo a eso, también obviamente hay que preguntar un buen interrogatorio, no por nosotros, el séptimo personaje que sirve para eso, ¿no? Que vaya, él pregunte todo lo que le han hecho, no le han hecho, qué han encontrado, qué no han encontrado, estaba con cinturón, sin cinturón, todo aquello que ha pasado, ¿no? Había más gente que ha muerto, no ha muerto, todo eso me va a servir para mí. Todo esto que ustedes ya lo saben, ¿no? Ya hemos aprendido cómo se maneja la vía aérea, la sedación, ya hemos aprendido al con fentamida. Manejo inicial, obviamente hay que monitorizar varias cosas importantes. Ya hemos aprendido la regla de los 4 hasta para los laboratorios. Los gabinetes, ya sabemos que primero lo estabilizaremos y después mándenlo. Primero siempre las radiografías, después se lo vuelves a traer y lo estabilizas otra vez y tomografía. Ese es el continuo de manejo que debes tener. ¿Qué puedes hacer si tú no quieres volverle a traer la emergencia? Entonces ve tú, ve como médico. Es lo que yo hago en la vida real. Entonces muchos de mis colegas se sientan y esperan ahí. No, por más especialista tienes que pararte, ir a ver, es un crítico. La norma dice que tú deberías estar al lado del paciente. Yo voy con el paciente. Entonces yo voy, le hace las radiografías respectivas y como estoy ahí, yo mismo lo suelto un poquito más la nora, la aumento,
o le estoy pasando algún medicamento, tal vez su diazepam que está convulsionando, ¿me entienden? Entonces, para eso sirve que yo vaya como médico, estoy al lado, no los internos que todavía no tienen experiencia y demás que no pueden ponerle drogas, entonces yo estoy ahí y ese mismo rato, como lo estoy estabilizando, estoy viendo parámetros y está todavía estable, lo voy a mandar a lo que viene a ser TAC. Y así ya tengo todo y me subo ya de la tomógrafo, ya tengo tomografía, tengo mis radiografías, tengo todo. Es obvio que las valoraciones les voy a tener también de todo lo que estoy haciendo. Deme un segundo, por favor, me están llamando de un paciente.